Vamos a la escritura, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 1. También damos la bienvenida a los que se han conectado para seguir esa transmisión en vivo. También Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor Jesús. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 1. Después de leer estos versos, vamos a hacer una oración. Cuando encuentre el texto bíblico, les invito a que se pongan de pie nuevamente y vamos a leer todos juntos. Y quiero pedirle a mi hermano Alfonso González que él nos dirija en la oración después de leer la palabra del Señor. Dice así, hermanos: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Oremos. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor Jesús, dándote gracias por este día, Señor Jesús, que hasta aquí nos has permitido, Señor, llenarnos, Señor, de esta bendición maravillosa, de tu gracia infinita, Padre amado. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia, gracias por la vida de tus hijos, bendito Dios. Sabemos que tú estás con nosotros, tu presencia, Señor, preside en este momento, en este día. Este día, Señor Jesús, es para agradarte, entregar nuestro corazón a ti, bendito Dios, darte honra y gloria, Señor Jesús, porque siempre, Señor Jesús, dando de tus bendiciones, Señor, que tú nos has dado siempre, Señor, de esas grandezas maravillosas, bendito Dios. También, bendito Dios, es momento, Señor, de tomar este alimento sólido de tu bendita palabra, para que Dios bendito abras los corazones y, Señor Jesús, la retengamos, Señor, y nos alimentemos con esta palabra espiritual, bendito Dios, que tu Hijo va a impartir, bendito Dios. Nuestro pastor Enoc, Padre amado, úngelo, Señor Jesús, con tu sangre bendita y con tu Espíritu Santo, bendito Dios. Que Dios bendito pongas palabras sobre él, en su mente, en su corazón, bendito Dios. Que solamente tú lo dirijas, bendito Padre, y que Dios bendito, él pueda, Señor, impartir esta bendita palabra, Señor. Úsalo, Señor, en tus manos, bendito Dios, y que tu iglesia, bendito Padre, no salga como vino, sino que Dios bendito pueda retener esta bendita palabra, Señor Jesús. Que en cada corazón, bendito Dios, salga lleno, Señor, y agradecido de esta bendita palabra, Señor Jesús. Por tu gracia, por tu misericordia, Señor Jesús, te doy gracias en el nombre precioso de tu Santo Hijo Jesucristo. Amén. Ocupen su lugar, hermanos. Si alabamos el nombre del Señor Jesucristo, Él está aquí. Aquí se mueve el poder de Dios, la presencia de Dios. Somos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta carta de los Corintios se escribe con un objetivo principal, que era presentar una defensa. El apóstol Pablo había sido perseguido. Algunos pseudo maestros, había judaizantes, filósofos griegos, también gnósticos, que ellos pensaban que por la sabiduría que poseían, pues no aceptaban el ministerio de Pablo, porque también Pablo era un hombre inteligente, sabio. Si cuando él caminaba sin Cristo, hermanos, era un hombre letrado, conocedor de la ley, fue discípulo de un rabino judío muy destacado. Pero ahora en el Señor Jesucristo, él ya no tenía esa sabiduría terrenal, humana.
Santiago decía que esa sabiduría es a veces diabólica, porque hay gente que es muy astuta, tiene inteligencia, pero a veces lo usan para el mal. Por eso Santiago, el apóstol, decía que esa sabiduría terrenal es una sabiduría animal, diabólica. Pero ahora Pablo, hermanos, poseía no esa sabiduría terrenal, sino ahora Dios lo había llamado, Dios lo había usado. Un hombre que fue escogido con un propósito para predicar de Jesucristo, para hablar de la salvación. Y también tú y yo, hermanos, podemos tener esa sabiduría. El mismo apóstol Santiago decía que si alguno carece de esa sabiduría, el consejo que nos da el apóstol Santiago es: demándensela a Dios, pídanle a Dios esa sabiduría. Y Él no va a rehusar darnos entendimiento, porque de Él viene el conocimiento, de Él viene la inteligencia, el saber. Todos aquellos hombres de la Biblia, de la historia bíblica, podemos entender que hubo mentes brillantes, personas reconocidas, pero porque confiaron en Dios. Y ahora Pablo, hermanos, no quería defenderse para caer en vanagloria o demostrarle a todos aquellos perseguidores que también él era una eminencia. No, ese no era su propósito. Entonces, ¿por qué él en esta carta, hermanos, presenta su defensa? Habíamos dicho que había 4 cosas que estaban atacando a Pablo, o por las cuales perseguían al apóstol Pablo. Primero, la gente, que sus enemigos, sus detractores, cuestionaban la autoridad apostólica. Ellos decían: no, tú no eres de los que estuvo con Cristo, tú no eres de los 12, tú te haces llamar apóstol. Por eso la gente, los enemigos de Pablo, del ministerio, cuestionaban su autoridad como apóstol. Sin embargo, hemos enseñado que un apóstol es alguien que caminó con el Señor, que aprendió del Señor, que fue enviado por el Señor Jesucristo, pero que también el Señor Jesucristo le dio autoridad. Vio su muerte, su crucifixión, su resurrección, y fue comisionado por el Señor Jesucristo. Esos son los requisitos de un apóstol. Porque hoy encontramos en las redes sociales mucha gente que se autonombra apóstol y que no tiene ninguna de esas características, solamente porque quieren usar esos nombres. Por eso es que los detractores de Pablo decían: tú no eres apóstol, no estuviste con Cristo, no estuviste cuando fue crucificado, no aprendiste de Él, Él no te dio la autoridad. Sin embargo, hermanos, cuando Ananías, un discípulo, en sueños, en revelación, se le aparece el Señor Jesucristo y le dice: Ananías, tú vas a ir a tal lugar, a Damasco, o lo que es ahora Siria, y ahí está un varón llamado Saulo de Tarso. Cuando Ananías escucha ese nombre, Ananías casi se desmaya, porque decía: ¿cómo, Señor, voy a ir ahí si ese es un asesino? Él es el que está persiguiendo a los hermanos de Jerusalén. Por eso toda la iglesia de Jerusalén ya salieron de ahí, porque Él los está persiguiendo. Pero el Señor Jesús le reitera y le dice: no, tú tienes que ir, porque yo lo he escogido para que sea instrumento, para que Él predique mi nombre, para que Él predique la salvación. Él va a ir ante reyes, Él va a ir ante gente de eminencia, y Él va a presentar el evangelio de esperanza, de salvación. Y Dios lo escoge, Dios lo llama. Pero después el mismo Señor Jesucristo, hermanos, le dijo a Pablo que Él lo había escogido. 3 años estuvo en Arabia, donde aprendió por revelación. Las mismas revelaciones que le fueron dadas al apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis. Es un libro maravilloso, un libro extraordinario. También esas mismas revelaciones se las dieron al apóstol Pablo. Estaba al mismo nivel de teología, al mismo nivel de conocimiento. Pero ¿qué sucedió? A Juan sí se le permitió revelar lo que vio.
pero a Pablo no. A Pablo solamente se le dieron unas cosas que él podía escribir. Pero ahí nos damos cuenta, hermanos, cómo el mismo Señor Jesús envió al apóstol Pablo. La segunda razón por la cual atacaban al apóstol Pablo, hermanos, o lo acusaban de ser un mercenario del evangelio, un mercader de la palabra del Señor, que él solamente predicaba para obtener ganancias, pero Pablo les demostró que no. Su enfoque principal no fue la economía. Sabemos que el ministerio, el trasladarse, el predicar, demanda ingresos, demanda dinero, porque si no hay economía a veces no se puede mover. Pero Pablo, hermanos, él trabajaba, él buscaba la forma de cómo trasladarse en sus 4 viajes misioneros, y cuando él menos esperaba, la gente, los hermanos lo bendecían. Pero ese no era su enfoque principal, ir sobre el dinero. No, él iba sobre las almas. Pero después de que él predicaba esas mismas almas en gratitud, en agradecimiento, ellos mismos lo apoyaron, le sustentaban, lo veían por él. También acusaban a Pablo de ser una persona voluble, cambiante, que él prometía que los iba a visitar y al final no iba. Decía, no, Pablo es un mentiroso. Pero no es porque él no quisiera visitar lugares, hermanos, él tenía mucho trabajo. Y al final también lo veían como que era un orgulloso, que él se sentía un iluminado, un gran conocedor, un gnóstico con mucho conocimiento. Pero él dijo, no, yo soy el último de los apóstoles. Yo soy un siervo. Y por esa causa, hermanos, es que se escribe la segunda carta, para que él defendiera que realmente él no lo hacía para alcanzar fama o popularidad, no, sino él quería únicamente obedecer al Señor Jesucristo. Muchas veces cuando tú y yo predicamos la palabra del Señor, también vamos a recibir lo mismo que recibe el apóstol Pablo: rechazo, desprecio. La gente se burla, critican. Y a veces en ese proceso, aquel que es criticado, que no es bien visto cuando se le predica, recibes burlas en el trabajo, con la familia, en tu casa. Y en ese rechazo muchos a veces ya desertan, ya no quieren seguir en el ministerio. Y como el enemigo de nuestras almas se ha dado cuenta que en esa forma de presionar a las personas, cuando alguien está sirviendo, cuando alguien está predicando y él está insistiendo hasta que logra tirarlo, logra traer desaliento, desánimo a esa persona, entonces como Satanás se ha dado cuenta que esa estrategia le funciona, entonces él sigue operando de esa misma manera. Pero cuando el enemigo ve que no hizo nada contra ti, ya ni siquiera te movió, a veces se aleja y se retira. Y eso es lo que sucedió con Pablo. Él permaneció firme. Hemos estudiado que en las tribulaciones, en las aflicciones, él exaltaba a Dios. Con la gente que lo perseguía, los contenciosos, él fue indulgente, no le siguió la corriente, no cayó en la provocación. Cuando encontraba personas practicando pecado, los ayudó a restaurarse. Sentía amor por las almas. También él cuidaba a los colaboradores, oraba por aquellas personas que también estaban evangelizando, que es una tarea que tenemos nosotros como iglesia: orar por los pastores. Hay mucha necesidad, hay mucha petición. A mí me invitaron a participar en un grupo de WhatsApp donde solamente hay pastores. Ahí me invitó el pastor José Durán. Y todos los días, hermanos, suben peticiones
que la esposa del pastor, que el pastor tal está enfermo, que está en el hospital. Y hay muchas peticiones, hermanos, también en los siervos del Señor. Hay mucha necesidad. Y esto nos debe de animar a pedir por ellos, a clamar por ellos. Cada vez que una petición llegue a tu celular, cada vez que un mensaje, ahí en ese momento tú pídele al Señor y el Señor obra poderosamente. Hace 15 días me tocó en el instituto darle clase a los alumnos de cuarto año, y cuando yo empecé la clase me dice una hermana de ahí, de las alumnas, dice: pastor, es que yo quiero pedirle un favor, una petición. Mi hermano está grave, está muy mal, y yo quiero que lo lleven en las oraciones. Y en ese momento, cuando ella me dijo, ahí oramos con todo el grupo, y ahí pedimos por él. Y también, en cuanto ella me dijo, inmediatamente lo subí al grupo de oración, del reloj de oración, del grupo de liberación de Iglesia Manuel. Y yo sé que en el momento que uno sube las peticiones, hay personas que están ahí pidiendo y clamando por esas peticiones. Y ya la siguiente clase ya no me tocó el mismo grupo, me tocó otro grupo. Pero ayer volví otra vez a darles clase a los de cuarto año, y me dice la hermana: pastor, quiero darle gracias a Dios porque mi hermano ya salió del hospital. Está convaleciente, está en recuperación, pero ahora hasta la iglesia lo pudimos traer. Lo trajeron en una silla de ruedas, pero lo llevaron a la congregación. Me dice: y está recuperándose. Cuando nosotros nos preocupamos, hermanos, también por la iglesia, por las peticiones que hay, y uno está clamando acá, la hermana está pidiendo acá, el otro hermano, el joven, todos nos unimos. Esa oración, hermanos, es poderosa porque sube a la presencia del Señor. Nuestras oraciones son escuchadas, son contestadas por el Padre. El Señor tiene misericordia. El Señor es bondadoso, Él es clemente, y Él contesta la oración de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Pablo jamás hizo alarde de sus capacidades, de sus habilidades, de sus aptitudes. Él siempre predicó lo que Jesús le enseñó. Él solamente era una repetición de lo que Cristo había enseñado. También Pablo reconoció que su ministerio se lo había dado el Señor, no era porque él lo merecía. Él decía: yo soy inmerecedor. Cuando le escribió a Timoteo, él dijo: de la lista de todos los pecadores, de los más pecadores, él dijo: yo soy el número 1. No dijo: yo soy el gran predicador, el gran apóstol, el número 1. No, él dijo: de los pecadores yo soy el número 1. Pero él se reconocía y se humillaba delante de la presencia de Dios. Admitió sus debilidades y reconoció el poder de Dios. También él predicó acerca de que la ciudadanía del cristiano no es aquí, sino en el cielo. También Pablo predicó, hermanos, que él tenía ese temor de Dios, ese respeto del Señor. Y como Pablo tenía ese respeto, hermanos, temor de Dios, era temeroso de Dios, jamás buscó su propia gloria. No, él tenía respeto del Señor. Y hoy vemos una cualidad más del apóstol Pablo. Él jamás dio un motivo para que el ministerio fuera vituperado. Aquí encontramos en el primer verso del capítulo número 6 un primer principio. Él exhortaba a los servidores, él exhortaba a los que colaboraban con él a no menospreciar ese ministerio que habían recibido, a no devaluar la gracia infinita de Dios. Y Pablo se colocaba en el mismo nivel que ellos y decía: nosotros como colaboradores,
nosotros como colaboradores. ¿Qué es un colaborador? Alguien que labora, no solamente que tiene un título, no, que cumple esa función. Porque qué bonito es cuando nos dicen, ay, el pastor, el maestro, el evangelista, y nos dan los títulos. Se siente hermoso cuando escuchas eso. Pero estás ejecutando esa función, estás llevando a cabo esa tarea. Muchos tenemos la bendición de estar en un instituto, de predicar la palabra, pero la pregunta es, todo lo que el Señor te está enseñando, todo lo que el Señor te está dando, lo que estás aprendiendo, ¿en realidad lo estás compartiendo con otros? ¿Estás laborando? ¿Estás trabajando? Pablo eso es lo que quería. Le dice, no se olviden que nosotros somos laboradores, somos trabajadores, pero usa el prefijo co, significa en conjunto, en grupo. Qué fácil es una tarea, hermanos, cuando estamos en unidad. Cuando uno trabaja por un lado y el otro por otro, es bien difícil. Pero cuando todos estamos unidos trabajando, vamos a poder lograr lo que el Señor ha determinado en su iglesia, la gran comisión, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero aquí Pablo también menciona otra palabra muy importante: colaboradores suyos. No trabajamos, no laboramos para nosotros, para engrandecernos, no, la tarea es para el Señor. Él es nuestro jefe, Él es nuestro capitán, Él es nuestro supervisor, Él es el que manda. El viernes hablábamos ahí con el estudio en Santa María Nativitas con los hermanos acerca de los deberes de los hijos, de los padres, de los aún trabajadores, de los empleados, de los jefes o los empleadores. Y decíamos que a veces para trabajar, cuando somos víctimas tal vez de que no somos bien vistos en el trabajo, de que alguien no está reconociendo nuestra labor, a lo mejor no se nos está pagando lo que se debe. A veces muchas cosas pueden generar una inconformidad en nosotros o en los trabajadores. Pero el consejo de Pablo es: no veas como que lo haces para tu jefe, para el patrón. No, hazlo como si se lo estuvieras haciendo al Señor Jesucristo. Y aquí Pablo dice, somos colaboradores suyos. Y Pablo también exhorta a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué significa esto, recibir en vano la gracia de Dios? La gracia sabemos que es un regalo, es un favor que no lo merecemos y que es un regalo que no se puede comprar. La gracia incluye la salvación, el perdón, la justificación de nuestros pecados, la promesa del cielo. Ese es el regalo de la gracia. Entonces, todos los que estamos aquí como iglesia tenemos acceso a esa gracia. Los que estamos aquí podemos recibir dones, ministerios, pero eso lo da el Espíritu Santo. Pero cuando tú y yo podemos recibir esos ministerios, la pregunta es, cuando tú ya recibiste un don de oración, de liberación, de orar por alguien para que haya milagros, esa gracia, ¿es en vano o si la estás usando? Como cuando alguien te regala un objeto y como que no es de tu agrado ese regalo, y ¿qué haces? A veces lo tienes ahí reservado, o cuando hay oportunidad también tú lo vuelves a regalar, no se lo regalas a otro porque no te gustó. Y el Señor nos ha dado un ministerio, pero en vano fue que el Señor nos los dio porque está ahí guardadito. No, tenemos que usar ese ministerio. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Aquí Pablo está haciendo alusión al regalo de predicar la palabra ya.
Porque a veces pensamos, no, creo que no es el tiempo de Dios. Señor, ilumíname, revélame. Muchos están pidiendo así palabra y revelación. Ya el Señor desde cuándo les reveló que prediquen, y muchos siguen esperando que el Señor se los muestre. Señor, voy a abrir mi Biblia y quiero que tú me des palabra, quiero que tú me reveles. Ya el Señor lo reveló, ¿desde cuándo? Por eso dice, es el tiempo aceptable. He aquí es el día de la salvación. Ya nos estamos tardando. El Señor nos da habilidades, nos da autoridad en su nombre. Tú puedes orar y reprender espíritus inmundos, espíritus de muerte, espíritus de la brujería. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús para reprenderlos. Pero ese poder que ya te dio hoy está guardado, está reservado. ¿Para cuándo? Para allá. He aquí, ahora es el día de la salvación. Aquí es donde está Pablo, hermanos, haciendo énfasis en eso, a esos colaboradores. Pero también esa palabra es para nosotros, a que no menospreciemos ni devaluemos eso que el Señor nos ha dado. Al contrario, vamos a usarlo. Número 2, llamado a cuidar el ministerio aún en medio de la persecución y de la tribulación, para que no fuera pisoteado. Dice el verso 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Aquí es un llamado de Pablo, después de exhortar a los servidores, los colaboradores, los que trabajan, primero que desempeñen esa función para que no se menosprecie, se devalúe el regalo que hemos recibido de Dios. Esos ministerios, no tenerlos ahí sin usar. Y ahora es un llamado a cuidar el ministerio. Aún va a haber persecución, oposición, resistencia del enemigo. A él no le gusta cuando tú predicas. Cuando vamos a hacer liberaciones o ministraciones, ya sea que vayamos a los hogares de los hermanos o aquí cuando vienen, se descompone el carro, en la mañana amanecen enfermos, dicen, no, ya no voy a ir, hermano, porque me siento bien mal. Hay mucho obstáculo para que esas personas reciban libertad, para que entreguen su alma a Cristo, porque ese es el objetivo de la liberación, llevar a esa persona que ha ofendido a Dios y que por esos pecados que ha cometido es que vienen las consecuencias. Pero cuando ese individuo le pide perdón al Señor, se reconcilia y le dice, Padre, yo te he ofendido, ya no quiero seguir pecando, y ahora entrego mi alma al Señor Jesucristo. Cuando esa persona pide perdón y cree en el Señor Jesucristo, todas esas consecuencias se van, porque ahora es el Espíritu Santo obrando. Y ese es el objetivo de la liberación, no solo ministrar, liberar y reprender y asustar demonios, echarlos al abismo. No, es que las almas vengan a Cristo y que entreguen su alma al Señor. Y aquí Pablo les dice, no dando a nadie ningún escándalo, para que el ministerio no sea vituperado. Yo creo que algunos tenemos la noción de lo que es el significado de vituperio, pero el vituperio hace referencia a acciones, actos o palabras de insulto, de ofensas. Alguien que ofende a otra persona públicamente. Entonces aquí Pablo está hablando en este verso y les dice a los predicadores, compórtense bien, cumplan la tarea, no den mal testimonio, para que el Señor Jesucristo no sea insultado por culpa de nosotros. No hagan escándalo, no sea que por ese escándalo alguien vaya a tropezar. No, dice al contrario, que no hablen mal de nosotros como ministros. Tal vez la gente a veces no le vamos a caer bien, porque hay personas que desde que las vemos, quién sabe qué pasa, hermanos.
O a veces personas que nos ven a nosotros, desde que nos ven, ya hay una barrera, ya hay un rechazo. Dicen, no, ni lo he conocido y me cayó mal. Porque a veces también es el enemigo que no quiere que nosotros los conozcamos. Porque el diablo dice, no, este si se lleva con el cristianito, con el hermano, le va a predicar y me lo va a ganar. Por eso ponen una barrera. Satanás pone esa barrera. Dice, no dando a nadie ningún escándalo, no, porque el ministerio nuestro no sea vituperado, porque cuando el ministerio es vituperado, no nos insultan a nosotros, hermanos, es una ofensa para Dios. Dice, mira, y este es cristiano, mira y cómo se porta. No, tenemos que, en lugar de que el ministerio nuestro sea vituperado o tu testimonio sea, alguien vaya a insultar, a ofenderte, gritarte, no, sino que le den la gloria al Señor Jesucristo. Dice, antes habiéndonos en todas cosas como ministros, en mucha paciencia, en lugar de que salgan esas características o esos defectos de nosotros, porque tenemos muchos defectos, no, mejor que mostremos las virtudes, los valores que el Espíritu Santo va a empezar a desarrollar en nosotros. Que seamos pacientes, que soportamos en la tribulación, cuando hay necesidad, cuando no hay economía, no estamos ahí, ¿verdad?, diciéndole a todo el mundo que pues que no tenemos, porque luego va a decir, pues no, que tú eres cristiano, mira que tu Dios no te bendice, no te prospera. No, al contrario, en esas necesidades decirle, no, estoy pasando por una situación difícil, pero yo confío en el Señor, Él no me va a dejar, Él me va a bendecir. Cuando la viuda de Sarepta se quedó sin alimento, cuando Elías se quedó sin alimento, cuando Eliseo se quedaron sin qué comer, Dios se las ingenió para llevarles alimento hasta su casa. Y Dios así lo va a hacer con los que confiamos en Él. Dios se las ingenia para bendecirte. ¿Quién sabe de qué manera? Y ahí cuando tú despiertes, ahí está la bendición del Señor. Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. El rey de Israel, David, dijo, fui un joven, fui un adulto, ahora ya soy un anciano, y en toda mi vida nunca he visto a alguien que verdaderamente confía en Dios, que el Señor lo deje sin comer, o que a su descendencia esté pidiendo limosna. Dice, nunca yo lo he visto, alguien que confía en el Señor. Si tú y yo confiamos en el Señor, tenemos esa promesa que Él nunca nos dejará solos, ni a ti, ni a tus hijos, ni a los hijos de tus hijos, ni a toda tu generación, tu descendencia, porque está la bendición del Señor. Es el Señor el que nos prospera, es el Señor el que nos sustenta, es el Señor que tiene cuidado de nosotros, es el Señor el que te va a bendecir. No permitas que el enemigo ponga miedo en ti, que diga qué va a pasar en un mes, en un año, en 2 años. ¿Qué va a pasar? Que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de nosotros. En angustias, en necesidades, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en vigilias, en ayunos. En otras palabras, que todo lo que el enemigo les ponga para hacerlos abandonar el ministerio, el ya no quererse congregar, el ya no querer buscar, al contrario, todo eso lo tenemos que ir venciendo en el nombre de Jesús, porque tenemos que demostrar que somos siervos de Dios, hijos de Dios. Número 3, sirviendo con amor y con sinceridad, manifestando los frutos del Espíritu Santo. Verso 6 dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, diestra y a siniestra. Entonces vean, hermanos, cómo Pablo está llamando a los que trabajan en el Señor, primero, a que no dieran mal testimonio, que no se devaluara ese ministerio, lo que hemos recibido.
pero también que en medio de la persecución, del problema, cuidaran para que la gente hablara bien de ese ministerio. Y ahora nos llama a servir con amor. ¿Cómo se puede servir con amor, agradando al Señor? En pureza. A veces hay cosas que pensamos que son normales, pero a veces caemos en hacer cosas indebidas. Cuando hacemos cosas indebidas nos estamos contaminando. No, el Señor quiere que vivamos puramente, en rectitud, en honestidad. Lo que estamos hablando, qué conversaciones estamos haciendo, cómo es nuestro testimonio con los de afuera, con los demás, qué hay en mis pensamientos, qué es lo que estoy viendo, mirando en internet, en la pantalla, en el celular. Debe de haber una pureza. Dice en ciencia. La palabra ciencia es conocimiento, o noxis, conocimiento. Esto indica que el servidor del Señor continuamente está aprendiendo de la palabra. Eso es lo que nos da la ciencia, es lo que nos da la sabiduría. En longanimidad, longanimidad significa extender la misericordia o retener el castigo. A veces hay personas que no son longánimes con otros. Cuando estudiamos nuestro testimonio y decimos, o cuando alguien quiere, no, hermanos, que yo ya le prediqué, pero son bien necios, no quieren aprender, no se quieren congregar, no quieren dejar sus ídolos. Digo, hermano, es que tú no eres el Espíritu Santo. Nosotros somos voceros, somos predicadores, les vamos a predicar el evangelio. No, es que yo ya les dije y todavía están con sus altares de ídolos. Tengo unas ganas de destruírselos, quemárselos. Y ya cuando uno dice, Señor, y el Señor nos dice, ¿y tú cómo eras? Cuando te predicaron, eras igual. Entonces la longanimidad nos ayuda a también ser clementes con ellos y seguir pidiendo. A seguir pidiendo por tus hijos, por tus hijas, hijos rebeldes, que ya muchos padres se desesperan y dicen, no, ya ni lo voy a predicar, ahí lo voy a dejar. No, sigue predicando y sigue orando ahí en su recámara. Destruye esas fortalezas demoníacas, porque están influenciados por espíritus malignos. Son espíritus demoníacos. Pero cuando tú empiezas, al papá, a la mamá, los empiezan a orar y a reprender, o aún hay hijos que ya son cristianos y los padres no quieren, igual también clamarle al Señor, rompiendo esas fortalezas de incredulidad, de rechazo al evangelio, de idolatría, y se rompen esas fortalezas en el nombre de Jesús, y el Señor va a traer libertad y el Espíritu Santo va a empezar a obrar en las vidas, y después te vas a sorprender del cambio que va a hacer el Espíritu Santo de Dios. Va a haber cambios maravillosos que te vas a quedar con el ojo cuadrado, porque así opera el Espíritu Santo de Dios. Opera de manera sobrenatural, lo que nosotros no podemos hacer, hermanos, a veces. Y estamos pidiendo, Señor, ya esta persona me fastidió, el otro, y hay problemas. Y como que hay tumultos y te persiguen y te acosan, porque el enemigo te quiere destruir, quiere que ya te detengas. Pero dice Pablo, no, síguele. Azotes, él padeció azotes aquí, cárceles, tumultos. Pablo en cierta ocasión lo apedrearon y lo dejaron, ya no le lanzaron más piedras porque la ley no se los permitía, pero también porque lo vieron ya como muerto. Pero cuando él estaba trabajando para el Señor lo guardó, lo libró, y los hermanos lo tuvieron que sacar. Pero salió de esa ciudad y entró a otra, y como si nada, ¿verdad? Como si nada le hubiera pasado. Estaba casi muerto, pero el Señor le dio la vida, porque aún quería que él supiera, o que estuviera predicando, y que él entendiera que el Señor estaba con él. Y de la misma manera el Señor está con nosotros. El Señor está para bendecirnos. El Señor nos ha dado poder y autoridad, pero también tenemos que mostrar esa bondad en el Espíritu Santo, empezar a dar el fruto
Dice, en amor no fingido. El amor es solamente fingido, es una apariencia. No, el amor tiene que ser verdadero. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo nos da una descripción del amor. En palabra de verdad. Muchas veces el rechazo, el desprecio de la gente, la humillación de las personas es porque tú le estás predicando la palabra. Y a veces tú dices, no, mejor ya no les voy a predicar porque les voy a caer gordo, ¿no? Y me van a despreciar. Pero no, es que el enemigo quiere que ya no sigamos hablando. No, tenemos que seguir, versículo 7, en palabra de verdad. A veces esa palabra como que les va a entrar por un oído y les va a salir por otro, y como que ni siquiera, no, esa palabra sí va a hacer efecto, porque esa palabra dice, va en potencia de Dios, en poder de Dios, en armas de justicia. ¿Cuáles son las armas que nosotros estamos usando? El insulto, el menosprecio, la indiferencia. No, Dios nos ha dado armas poderosas para destrucción de fortalezas. Y esas armas las encontramos ahí en Efesios 6, 12. La justicia, la fe, la palabra, caminar en el Evangelio. La justicia de Jesucristo es la obra que Jesús hizo por nosotros, que Él perdonó nuestros pecados. Esas son nuestras armas de justicia. La oración, pero esa oración que es continua, permanente. Tal vez tú no ves que esas oraciones ni siquiera tienen ningún efecto. No, tú sigue ahí. Esas oraciones van a hacer efecto. Esos hombres que se dedican en las minas a quebrar piedra, cuando golpean rocas inmensas, van colocando unos metales, unos cinceles, y golpean la piedra y se ve que no pasó nada, y meten otro cincel en otra parte y los acomodan de una manera que cuando están golpeando, la piedra ni se mueve, nada. Pero llega el momento que se fractura. Y así sucede. Hay reinos demoníacos que parecen piedras, que tú dices, no, ni por nada va a entender. Pero ahí está la palabra, ahí está el martillo. Tú estás orando, estás clamando, y ese corazón duro de piedra, esa fortaleza, se va a derribar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que hay poder en la sangre de Cristo? Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Dale la gloria al Señor. Punto número 4. Aunque el mundo no reconoce nuestro servicio, tenemos la esperanza que Dios recompensa toda labor de su obra. Dice el verso 8: por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores o como veraces. Dice Pablo, hay unos que te van a honrar, que te van a decir, ay hermano, qué bueno que tú oras por mí, y te van a reconocer. Hay otros que ni siquiera te van a decir nada. Hay unos que te van a reconocer tu ministerio, vas a tener fama, pero hay otros que ni siquiera. Otros te van a decir, no, qué palabra que predicó es la verdad. Y otros dicen, no, pues pura mentira. Dice Pablo, no importa. Si la gente no te reconoce, si la gente no te aclama, si la gente no reconoce, tú sigue predicando la palabra de Dios. Muchos no nos van a reconocer, ni vamos a ser famosos. Eso no importa si te haces famoso, si te haces conocido. Que Cristo sí sea conocido, que Cristo sí sea famoso, que lo que Él hizo en la cruz del Calvario, eso sea reconocido. Tal vez a ti ni te van a conocer, eso no interesa, pero que sí, lo que sí interesa es de que conozcan a Cristo Jesús. Dice el versículo 9, como desconocidos. Así ¿quién sabe quién es? Ni lo conozco. Pero Dios sí te conoce, pero bien conocidos.
algunos ya moribundos, ya muriéndose por la persecución, por el problema, por la angustia, pero van a estar vivos espiritualmente, como castigados, dice, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a otros con ese mensaje. A muchos como no teniendo nada. Pablo decía, yo no me interesa, no tengo nada. Económicamente padecía, dice, a veces he aprendido a estar en abundancia. El Señor le dio abundancia, pero también él aprendió a estar en escasez, porque a veces no tenía que comer. Dice, no teniendo nada, dice, pero yo lo poseo todo, porque tengo la salvación, tengo la vida eterna y tengo a Cristo Jesús. Y cuando tú tienes a Cristo Jesús, lo tienes todo. Ponte de pie, dale la gloria al Señor. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Porque ahora tenemos el perdón de nuestros pecados. Qué regalo tan grande, que Él ha perdonado nuestros pecados. Lo que ni un hombre, lo que ni un pastor, ni un clérigo puede hacer, perdonar nuestros pecados. El dueño del universo, Él ha perdonado nuestros pecados. Tal vez no tenemos fama, conocimiento, no conocemos a personas importantes en el medio, en la política, pero estamos relacionados con el Rey de Reyes, con el Señor de los Señores, y es al que le damos la gloria, la honra y la alabanza. Dale una ofrenda de palmas al Rey, el que nos ama, el dueño de todo, es nuestro amigo, el creador del universo, el creador del firmamento, del cielo, de la tierra, del mar, de todo lo que se ve. Él es nuestro amigo, Él es nuestro Señor, nuestro amo. Le damos gracias al Señor, le adoramos y le bendecimos, proclamamos su nombre, en el nombre de Jesús. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas. Te damos muchas gracias, oh Rey, porque siendo el amo, el Señor, el dueño de todo, Señor, tú dejaste tu trono, tu gloria, y descendiste a este mundo, Señor, para salvarnos. Y ahora, Señor, te agradecemos porque a través
de esta carta hemos conocido esas características que tuvo el apóstol Pablo, que imitaba a Cristo, pero que también como iglesia, también tú quieres que tengamos esos valores, esas virtudes cristianas, Señor. Que no demos motivo, Señor, no demos ningún motivo para que el ministerio, para que el nombre, para que la palabra de Dios sea vituperada. Al contrario, Señor, que nuestro testimonio, Señor, sea de bendición a otros. Que cuando vean en nosotros, Señor, nuestra actitud, nuestra disciplina, nuestro comportamiento, vean a Cristo y glorifiquen al Padre de gloria. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por todos los que escucharon este mensaje, la iglesia presencial, la iglesia virtual. Que todos seamos bendecidos, Señor. Vamos a salir, llévanos con bien. Que el amor del Padre, la gracia única e infinita de Cristo, la unción, la potencia y el poder del Espíritu Santo sea en esta iglesia hoy y siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde, Dios les colme de bendición.